Hola, si estás viendo este video es porque te interesa conocer el concepto de centro de gravedad de un cuerpo rígido. Para que logres tu objetivo, te recomiendo que veas el video titulado Primeros Momentos. Lo podrás encontrar en la tarjeta que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla. Comencemos con un experimento sencillo que puedes realizar en la comodidad de tu hogar. Para ello requerimos del siguiente material: una placa plana de cartoncillo, un hilo, palillos, plumón, tijeras y una aguja. Con ayuda de la aguja realizamos dos orificios cerca de dos vértices de la placa. Cortamos un segmento de hilo con una longitud aproximada de 30 centímetros y amarramos uno de sus extremos a un palillo de la siguiente forma. Vamos a pasar el otro extremo del hilo a través de uno de los orificios que realizamos con anterioridad. El palillo nos sirve para que el otro segmento se atore en la placa. De esta forma podemos colgarla como vemos a continuación. Aparentemente no sucede nada fuera de lo común. Sin embargo, si analizamos detenidamente lo que observamos, veremos que algo muy interesante está ocurriendo. Repitamos el experimento, pero ahora detengamos el video en algunos momentos específicos. Es claro que antes de soltar la placa, esta tiene una orientación definida. Sin embargo, justo después de soltarla se empieza a mover de una forma muy específica. Así es, empieza a rotar alrededor del orificio del cual cuelga. Del video anterior recordemos que, si un cuerpo rígido comienza a rotar en una dirección alrededor de un eje, es porque este experimenta un momento producido respecto a este. Pero, ¿qué quiere decir esto en términos de las fuerzas aplicadas? Al hacer el diagrama de cuerpo libre de nuestra placa, nos damos cuenta de que solo hay dos fuerzas aplicadas: la tensión que ejerce el hilo y su propio peso. La tensión no ejerce momento respecto al eje de rotación, ya que su línea de acción pasa por un punto del eje, en este caso el orificio del cual cuelga la placa. Por otro lado, de la rotación observada podemos concluir que su peso produce un momento en sentido contrario de las manecillas del reloj, y esto nos lleva a concluir que la línea de acción del peso debe estar a la izquierda de la línea de acción de la tensión. ¡Wow! Realmente hemos obtenido mucha información de esta parte del experimento. Veamos ahora qué ocurre después de un rato. La placa empieza a oscilar por un tiempo, después se detiene, y esto es bastante interesante ya que ahora se encuentra en completo equilibrio. Desde el punto de vista de las fuerzas involucradas, podemos decir que estas tienen la misma magnitud y además sus líneas de acción coinciden. Es decir, hemos encontrado experimentalmente la línea de acción del peso. Podemos marcarla con ayuda del plumón. ¿Qué pasa si repetimos el experimento, pero ahora colgando la placa del otro orificio? Al realizar nuevamente el experimento, nos damos cuenta de que la placa se equilibrará después de un tiempo, y al igual que en el caso anterior, encontramos la línea de acción del peso. Pero, curiosamente, esta no coincide con la trazada anteriormente. Sin embargo, las líneas de acción se cortan en un punto, en el cual sabemos que podemos colocar el peso en ambos casos. Si repites el experimento al colgar la placa de otro orificio diferente, te darás cuenta de que la nueva línea de acción del peso vuelve a intersecar a las otras dos en el mismo punto, por lo que podemos concluir que dicho punto es independiente del orificio del cual colgamos la placa. Debido a que siempre podemos colocar el peso del cuerpo en ese punto independientemente de la orientación de la placa y de que el peso es una fuerza gravitacional, llamaremos a este punto especial el centro de gravedad de la placa. Cabe aclarar que, si bien realizamos el experimento con una placa plana, podemos repetirlo con cualquier cuerpo rígido y obtener experimentalmente su centro de gravedad, para lo cual debemos colgarlo en dos posiciones distintas. Claro que mientras más posiciones ocupemos, mejor será nuestro resultado experimental. Muy bien, ya sabemos el concepto de centro de gravedad de un cuerpo rígido. Pero, ¿cómo podemos calcularlo teóricamente? Para responder esta pregunta, debemos resaltar que podemos ver al centro de gravedad de un cuerpo como la posición espacial de su peso.
Para determinar esta posición, haremos lo siguiente. Construyamos un sistema coordenado cartesiano tridimensional y dividamos el cuerpo rígido en partes más pequeñas. El peso del cuerpo es igual a la suma del peso de cada una de sus partes, por lo que se trata de dos representaciones de un mismo sistema de fuerzas. Esto quiere decir que ambos sistemas deben producir los mismos primeros momentos respecto a los planos coordenados de nuestro sistema de referencia. Del video anterior, sabemos que para el cuerpo rígido dividido podemos calcular los primeros momentos mediante las siguientes expresiones. Al considerar una única fuerza que es el peso completo del cuerpo, lo único que debemos considerar para calcular los primeros momentos respecto a los planos coordenados es la distancia de su posición. En este caso, el centro de gravedad a cada plano. De este análisis obtenemos las siguientes expresiones. Como ambas expresiones representan los mismos primeros momentos, podemos despejar las coordenadas del centro de gravedad en cada una de ellas y obtener las fórmulas buscadas. ¿Estas son? Aparentemente ya hemos cumplido nuestro objetivo. Sin embargo, antes de despedirme, me gustaría mostrarte una propiedad de los cuerpos rígidos inmersos en un campo gravitacional constante. Para ello, vamos a partir de las expresiones que acabamos de deducir y escribamos explícitamente el peso como masa por aceleración gravitacional. Como su nombre lo indica, en un campo gravitacional constante, la aceleración que éste produce también es constante, por lo que podemos sacarla de las sumas y finalmente simplificarla. La expresión obtenida es muy interesante, ya que nos dice que el centro de gravedad no depende directamente del peso, sino de su masa. Es decir, podemos concluir que el centro de gravedad coincide con el centro de masa del cuerpo. En este punto podemos concentrar la masa del cuerpo rígido para convertirlo en partícula. Ya para finalizar, te reto a que encuentres algún ejemplo donde el centro de gravedad no coincida con su centro de masa. Lo puedes escribir en los comentarios. Veamos un resumen de lo que hemos aprendido en este video. Primero, realizamos un experimento para entender intuitivamente el concepto de centro de gravedad de un cuerpo rígido. Después encontramos las expresiones matemáticas que podemos utilizar para calcularlo. Y finalmente, vimos en qué condiciones el centro de gravedad coincide con su centro de masa. Espero que la información presentada te haya sido de utilidad. Y recuerda que tenemos más videos relacionados a este tema en este canal. Por el momento es todo, y nos vemos en un próximo video.